Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Lo que está ocurriendo en estos momentos está generando preocupación, indignación y una enorme cantidad de preguntas dentro y fuera del país. Las últimas horas han estado marcadas por acontecimientos que están sacudiendo el panorama político venezolano y que podrían tener consecuencias importantes en el futuro inmediato de la nación. Mientras miles de familias continúan enfrentando las secuelas de la tragedia provocada por el reciente terremoto, comienzan a surgir denuncias, cuestionamientos y acusaciones sobre el manejo de la emergencia, la distribución de la ayuda y el destino de los recursos destinados a los afectados. Cada hora aparecen nuevas informaciones, nuevos testimonios y nuevas versiones que están alimentando la incertidumbre entre la población. Al mismo tiempo, crece el debate sobre el papel que están desempeñando distintos actores políticos en medio de esta crisis. Sectores de la oposición y ciudadanos dentro y fuera del país exigen mayor transparencia, mientras aumentan las críticas hacia las autoridades por la forma en que se está administrando la situación. Muchos venezolanos se preguntan si toda la verdad está saliendo a la luz o si todavía existen elementos importantes que permanecen ocultos tras el caos y la emergencia nacional. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla informativo. Videos, denuncias y testimonios circulan a gran velocidad, mientras expertos y analistas intentan separar los hechos comprobados de los rumores y la desinformación. En medio de este escenario, también surgen cuestionamientos sobre si algunas personas estarían aprovechándose del sufrimiento de miles de familias para obtener beneficios económicos o políticos. Por otra parte, el clima político continúa aumentando en tensión. Las recientes declaraciones de dirigentes oficialistas y opositores han reavivado el debate sobre el rumbo del país, el manejo de la crisis y las decisiones que podrían tomarse en las próximas semanas. Muchos consideran que Venezuela atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, donde cada decisión puede tener un impacto directo sobre millones de ciudadanos. La gran pregunta que hoy se hacen muchos venezolanos es si esta tragedia terminará convirtiéndose únicamente en una emergencia humanitaria, o si también marcará un antes y un después en el escenario político nacional. ¿Estamos viendo solamente las consecuencias de un desastre natural? ¿O estamos frente a una crisis mucho más profunda que apenas comienza a mostrar sus verdaderas dimensiones? Quédate hasta el final porque vamos a analizar cada detalle, cada declaración y cada acontecimiento que está generando debate dentro y fuera de Venezuela. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que las autoridades han manejado correctamente esta situación? ¿Piensas que existe suficiente transparencia sobre lo que está ocurriendo en el país? ¿Consideras que algunos sectores están utilizando esta tragedia para obtener ventajas políticas o económicas? Déjanos tu comentario y participa en este importante debate nacional. Funcionarios y hasta operadores claves en el Pentágono que ven con preocupación el creciente y extenso descontento de los venezolanos con el apoyo que Trump le está dando al régimen de Delcy Rodríguez en estos momentos, a pesar de todas las evidencias que han mostrado, que han desnudado la actuación del régimen en este desastre. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Los múltiples intentos de María Corina de regresar a Venezuela, ya se han identificado al menos 2 intentos, han provocado una crisis que ahora está yendo más allá de la simple decisión de boicotear su retorno por parte de algunas facciones dentro de la Casa Blanca. El tema ya ha escalado a diversas instancias en la capital norteamericana con un número creciente de congresistas preocupados por el impacto de la asociación de la administración Trump con el nefasto régimen venezolano en la campaña republicana para las elecciones legislativas de noviembre próximo. A estas voces se están sumando posiciones de mucho más cautela de organizaciones clave como el Pentágono, como vamos a ver más adelante, que actualmente dirige el grueso de los esfuerzos operativos y logísticos de Estados Unidos para responder a la crisis generada
por el desastre telúrico. Según fuentes y recientes comunicaciones públicas, altos oficiales del Pentágono están viendo como inconveniente este nivel, esta estrecha cooperación o asociación directa de la administración Trump con el interinato, y están aparentemente marcando distancia. En un reciente post o mensaje transmitido por la red X, el Comando Sur publicó lo siguiente, dijo: trabajando con nuestros socios para coordinar la asistencia en caso de terremoto. El mayor general del Comando Sur, Kevin Jarrard, y el encargado de negocios, John Barrett, están trabajando con el pueblo venezolano y los socorristas internacionales para sincronizar los esfuerzos de ayuda, garantizando que la ayuda llegue a las comunidades más afectadas en Venezuela. Fíjense bien, noten que no se menciona al interinato ni a las autoridades venezolanas en ninguna parte de este último mensaje del Comando Sur, sino más bien se utiliza la más genérica y por supuesto menos comprometedora frase el pueblo venezolano, y también por supuesto se menciona a los socorristas internacionales, que como todos sabemos son los verdaderos protagonistas de la respuesta que se ha producido hasta ahora al desastre de los terremotos, en el cual el régimen se ha mantenido en total inacción. Incluso el Departamento de Estado, que esta mañana emitió un comunicado fijando posición sobre el retorno de María Corina, diciendo que era inconveniente el retorno en medio de esfuerzos por salvar vidas del desastre en Venezuela, emitió sin embargo otro comunicado informativo para explicar lo que estaban haciendo en Venezuela, pero tampoco menciona al régimen, sino que afirma lo siguiente, que está coordinando esfuerzos con gobiernos anfitriones, así en plural, algo muy llamativo, refiriéndose, me imagino, a la participación de más de 20 naciones o equipos de rescatistas y donaciones, por supuesto, enviadas por una veintena de naciones para atender la crisis, para responder a la crisis en Venezuela. Todos estos elementos son indicativos de que la controversia en torno a María Corina Machado y su regreso a Venezuela es un tema muy caliente que no está todavía definitivamente resuelto dentro de la administración Trump y que podía cambiar en el futuro cercano, porque, como me dice una fuente, la situación es completamente fluida. Ahora me llega la información muy interesante, muy importante, de que un alto y muy influyente congresista republicano se apersonó hace pocas horas en la Casa Blanca, preocupado por el impacto de la política o de la polémica con María Corina Machado, y le transmitió directamente al presidente sus críticas a la manera como su equipo de asesores está manejando la relación de Estados Unidos con Delcy. Según mi fuente, este importante congresista le habló claro al presidente la mala prensa que está generando la asociación de Washington con un régimen altamente impopular, no solo en Venezuela, sino en toda la región, podría provocar la pérdida del apoyo de los votantes latinos para las elecciones legislativas de noviembre próximo. Se trata de un asunto que no es menor. La pérdida del voto latino en estados claves de la Unión, como la Florida, por ejemplo, como Texas, Nueva York y otros estados, significaría o podría implicar la pérdida de la endeble mayoría que el Partido Republicano tiene en el Congreso, en las dos cámaras, tanto la Cámara Baja como el Senado, con escenarios, por supuesto, de bloqueos y confrontación con iniciativas del gobierno de Trump en general si los republicanos pierden estas posiciones frente a candidatos del Partido Demócrata. Hubo una conversación mucho más detallada sobre las últimas ocurrencias dentro de Venezuela en ese encuentro relacionadas al papel del interinato, pero por ahora no puedo revelar estos detalles. Pero lo importante es que, según mi fuente, Trump se mostró muy sorprendido por las críticas que le hizo su buen amigo congresista que lo fue a visitar a la Casa Blanca. Entre tanto, los congresistas cubanoamericanos de Miami están que echan chispas por las mismas razones y están considerando aplicar más presiones a la Casa Blanca de la misma manera como lo hicieron en el pasado,
cuando se pusieron, por ejemplo, a aprobar el presupuesto nacional presentado por Trump el año pasado, si la administración no tomaba decisiones claras frente al régimen de Maduro, y particularmente cuando había esta controversia el año pasado en la aprobación de licencias de la OFAC para beneficiar a empresas que iban a trabajar o que empezaban a volver a Venezuela en ese momento bajo la dirección de Nicolás Maduro. La estrategia funcionó en ese momento. La administración se ve obligada a modificar su estrategia y podría crear una situación más álgida para los asesores actuales de la Casa Blanca, que sobre todo aquellos que cordialmente odian a María Corina Machado. Según mi fuente, el presidente Trump le habría revelado a este congresista que el principal temor que supuestamente los asesores le han hecho creer al presidente es que María Corina en Venezuela podría hacer estallar una guerra civil que pondría en peligro lo alcanzado hasta ahora, algo que el congresista calificó de absurdo. Pero esto, por cierto, fue publicado en el portal Semafor, que indicó justamente esto, que quería la presencia de María Corina podía hacer estallar las cosas en Venezuela. Según diversas fuentes y reportes, el presidente Trump no está personalmente opuesto al liderazgo de María Corina, como dice esta publicación Semafor, e incluso a su regreso a Venezuela, algo que es un tema que actualmente está en el centro de la disputa. Aunque tanto Trump como el secretario de Estado Marco Rubio consideran en general que el regreso de la líder opositora podría resultar inconveniente en estos momentos, razón por la cual le han pedido que tenga paciencia. El propio Trump hizo gestiones con el interinato, él personalmente, ante la eventualidad de un retorno de María Corina. Según acaba de publicar esta tarde el Wall Street Journal, el presidente Trump llamó por teléfono el pasado viernes a Delcy Rodríguez para decirle que evitara actuar, ir en contra o interferir con la llegada de María Corina Machado a Venezuela. Si María Corina fuese arrestada o su seguridad fuese puesta en peligro, indicó este reporte del Wall Street Journal, esto desataría una crisis en la política de Trump hacia Venezuela en Washington, donde la líder opositora tiene un fuerte apoyo de ambos partidos. Esto es, por supuesto, una importantísima, una tremenda revelación que desdice las afirmaciones de que María Corina es rechazada por completo por la administración Trump. Este no es el caso definitivamente, y claramente en la administración Trump está cayendo en cuenta que María Corina no es un factor que ellos puedan controlar y que van a tener que aprender a lidiar con justamente lo que ella quiere hacer. El momento actual es especialmente delicado para el presidente Trump, ya que la guerra de Irán y su impacto económico amenazan con convertirse en un gran problema político antes precisamente de las elecciones de mitad de periodo de noviembre. Así que imagínense ustedes, este problema de la crisis de Irán que todavía no está resuelto, todavía siguen las negociaciones, no se ha llegado a acuerdos firmes, sumado a una potencial crisis en Venezuela, esto desde luego pudiera desatar, tendría unas consecuencias tremendamente negativas desde el punto de vista electoral. La Casa Blanca ha promovido a Venezuela, como ustedes saben, como un gran éxito económico y de política exterior, uno que depende de evitar que el gobierno interino, respaldado por Estados Unidos, caiga en el caos mientras alienta a las empresas estadounidenses a invertir. Los funcionarios estadounidenses se han dado cuenta, dice el Wall Street Journal, de que si no pueden detener o disuadir a Machado, quien ha presionado para que se celebren elecciones para liberar a Venezuela de un régimen autoritario el próximo año a más tardar, deberían entonces tratar de gestionar su regreso de la mejor manera posible. Algo, por supuesto, que plantea unos escenarios completamente diferentes a los que se conversaban el día de ayer, por ejemplo. Esto desde luego pinta un panorama enteramente distinto que han aprovechado, por cierto, influencers que son adversarios a María Corina y por supuesto el propio régimen, el interinato. A pesar de la controversia, María Corina sigue contando con el apoyo de Marco Rubio. Según el diario Wall Street Journal, a pesar de que Marco Rubio le ha dicho a María Corina que no es el momento adecuado para regresar en medio de todos estos esfuerzos de ayuda por el terremoto, también le dijo
que no la iba a retener a la fuerza. De acuerdo al reporte, Machado y sus aliados han sentido que Rubio simpatiza ampliamente con su deseo de María Corina de regresar y llevar al país hacia las elecciones, algo que hemos comentado en este programa. Los partidarios de Machado, incluyendo, por cierto, muchos congresistas republicanos de la Florida, pero no solamente congresistas, pero también líderes, han observado con consternación, con preocupación, cómo el acuerdo, la estrecha relación de Estados Unidos con el interinato de Delcy Rodríguez parece cada vez más indefinido. Ha habido pocos avances hacia una transición democrática, mientras una gran cantidad de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo ejecutivos de empresas privadas norteamericanas viajaron a Caracas para retratarse con la líder interina en medio de discusiones de oportunidades para colaborar e invertir en Venezuela, pero recordemos, eso era antes del terremoto, que ha cambiado absolutamente las dinámicas del poder, tanto en Caracas como en Washington. Y cada vez más gente en Estados Unidos le están expresando su apoyo público a María Corina. Esto, por ejemplo, fue lo que dijo Elliot Abrams, un exdiplomático estadounidense que fue enviado de Trump para Venezuela y que mantiene una comunicación, por cierto, con el equipo de María Corina. Como cualquier líder político, dijo Elliot Abrams, María Corina tiene que estar allí con su pueblo y sus votantes. Eso es cierto en general para ese tipo de liderazgo, pero es aún más cierto cuando hay una tragedia nacional como esta. Ella tiene que regresar. Una opinión muy importante. Otro diplomático, Roger Noriega, apoyó el regreso de María Corina diciendo que como líder tiene que poder hacer su trabajo, algo que no puede hacer estando fuera de Venezuela. De acuerdo a diferentes fuentes, María Corina ha argumentado en Washington que no solamente ella tiene el derecho de estar con su pueblo durante la catástrofe nacional y que está lista a regresar a suelo venezolano para movilizar además una red nacional de hasta 60,000 voluntarios para ayudar a distribuir agua, alimentos, suministros a los afectados por los terremotos a nivel nacional. Esta, por cierto, intención que María Corina le ha descrito a altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado ha sido utilizada, fue utilizada en este reporte que hizo Axios, el portal Axios ayer, diciendo que María Corina lo que quería era simplemente regresar para retratarse o para distribuir videos de ella entregando ayuda humanitaria a los afectados, obviamente en un intento por desmeritarla, digamos, ¿no? Y sin duda en contra o hecho por personas que se oponen a que ella llegue a Venezuela una vez más. Sin dudas, esta crisis todavía está muy lejos de definirse y determinar. Esto, como dijimos, hay una dinámica muy fluida en la cual las percepciones están cambiando por diferentes razones, por razones electorales, por razones políticas y al mismo tiempo para enfrentar este creciente descontento de los venezolanos que está siendo visto con gran preocupación en Washington, no solo en la Casa Blanca, sino en el Congreso y en otras instancias del gobierno federal. Bueno, hasta aquí mi comentario, ahora vamos con sus preguntas. Decepcionante para Venezuela la decisión del Departamento de Estado de otorgar apoyo total a la criminal y corrupta. La tragedia que golpeó a Venezuela en los últimos días no solamente se convirtió en una emergencia humanitaria de enormes proporciones, sino también en un evento capaz de alterar profundamente el equilibrio político, social e institucional del país. Lo ocurrido después del terremoto está revelando mucho más que daños materiales y pérdidas humanas. Está dejando al descubierto las fortalezas y debilidades de una nación que ya venía atravesando años de polarización, crisis institucional y desgaste económico. Las cifras por sí solas reflejan la magnitud del desastre. Distintas fuentes internacionales sitúan el número de fallecidos por encima de las 1,700 personas, mientras que los heridos superan los 5,000 y decenas de miles de ciudadanos continúan desaparecidos.
desplazados o sin hogar. En algunas estimaciones, el número de personas cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado supera incluso las decenas de miles, debido al colapso de edificios completos y a las dificultades para registrar a las víctimas en las zonas más afectadas. El impacto del terremoto no puede medirse únicamente en vidas humanas. También representa un golpe psicológico para un país que en pocos años ha vivido crisis políticas, sanciones, migración masiva y deterioro institucional. Muchas familias venezolanas perdieron viviendas, empleos, negocios y ahorros en cuestión de segundos. La reconstrucción probablemente tardará años y requerirá recursos que el Estado venezolano difícilmente puede movilizar por sí solo. Uno de los elementos más llamativos de las últimas horas es la controversia, generada por los reportes relacionados con dinero encontrado entre los escombros. Más allá de la veracidad de cada versión particular, el episodio refleja algo mucho más profundo: la pérdida de confianza entre ciudadanos e instituciones. Cuando una sociedad confía plenamente en sus instituciones, la aparición de bienes, dinero o pertenencias entre los escombros suele ser administrada por procedimientos transparentes y aceptados por la mayoría. Sin embargo, en contextos donde existe desconfianza acumulada durante años, cada hallazgo se convierte inmediatamente en motivo de sospecha. Muchos ciudadanos temen que objetos de valor encontrados durante las labores de rescate puedan desaparecer o terminar en manos equivocadas. Otros consideran que cualquier dinero recuperado debería ser entregado a familiares identificados o incorporado a mecanismos transparentes de compensación para las víctimas. La discusión no gira únicamente alrededor de unos dólares encontrados bajo los escombros. Gira alrededor del nivel de credibilidad institucional existente en el país. Las denuncias de saqueos y apropiación indebida por parte de algunos funcionarios agravaron todavía más esta percepción pública. De hecho, investigaciones fueron abiertas contra miembros de organismos de seguridad acusados de aprovechar el caos para apropiarse de dinero y bienes encontrados durante las labores de recuperación. Estos casos, aunque pudieran involucrar a un número reducido de personas, tienen un enorme impacto simbólico porque ocurren precisamente en el momento en que la población espera el máximo nivel de solidaridad y compromiso institucional. Históricamente, las grandes catástrofes naturales producen dos fenómenos opuestos al mismo tiempo. Por un lado aparece la solidaridad espontánea de la población. Por otro lado, surge el oportunismo de individuos que buscan beneficiarse del caos. Venezuela no parece estar siendo una excepción. Mientras miles de voluntarios trabajan día y noche removiendo escombros, distribuyendo alimentos y trasladando heridos, también han aparecido denuncias sobre acaparamiento, saqueos y desvío de recursos destinados a la emergencia. Esta coexistencia entre heroísmo y oportunismo es común en escenarios de desastre, pero en Venezuela adquiere una dimensión política adicional debido al contexto previo del país. Otro aspecto central es el creciente debate sobre el regreso de María Corina Machado. Para sus seguidores, la crisis humanitaria representa precisamente el momento en el que una líder política debe estar físicamente junto a la población afectada. Consideran que su presencia tendría un enorme valor simbólico y podría contribuir a coordinar esfuerzos ciudadanos, movilizar ayuda internacional y ofrecer una alternativa política en medio del caos. Desde esta perspectiva, impedir o retrasar su regreso sería interpretado como una decisión política destinada a evitar que gane protagonismo en uno de los momentos más delicados para el país. Muchos opositores sostienen que la reconstrucción nacional no puede realizarse excluyendo a una figura que conserva una importante capacidad de movilización dentro y fuera de Venezuela. Sin embargo, existen argumentos contrarios igualmente relevantes. Diversos sectores consideran que la prioridad absoluta en estos momentos debe ser la emergencia humanitaria y no la confrontación política. Argumentan que el eventual regreso de María Corina Machado podría abrir un nuevo frente de tensión institucional precisamente cuando los esfuerzos deberían concentrarse exclusivamente en rescatar sobrevivientes, atender heridos y reconstruir infraestructura crítica. Incluso algunos aliados internacionales han mostrado preocupación respecto al momento escogido para su retorno.
no necesariamente por oponerse a su regreso, sino por considerar que podría desviar la atención de las operaciones humanitarias y aumentar la polarización política durante una fase extremadamente sensible. La pregunta fundamental no es únicamente si debe regresar o no. La verdadera pregunta es, ¿qué papel jugaría una vez dentro del país? ¿Regresaría como dirigente opositora tradicional? ¿Regresaría como coordinadora humanitaria? ¿Regresaría para exigir elecciones? ¿Regresaría para integrarse temporalmente a un esfuerzo nacional de reconstrucción? Cada una de estas opciones tendría consecuencias completamente distintas para el futuro político venezolano. La terremoto también está poniendo a prueba el liderazgo de Delcy Rodríguez de una manera que probablemente ningún otro acontecimiento había logrado hasta ahora. Las crisis naturales tienen la capacidad de fortalecer gobiernos o destruir su legitimidad, dependiendo de la eficacia de la respuesta oficial. La historia mundial está llena de ejemplos donde un gobierno salió fortalecido después de gestionar correctamente una emergencia, así como de casos donde una catástrofe terminó acelerando cambios políticos profundos. La percepción pública sobre la capacidad del Estado para rescatar víctimas, distribuir ayuda y coordinar esfuerzos internacionales probablemente influirá en la legitimidad política del gobierno durante los próximos años. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la velocidad de respuesta. Numerosos testimonios señalan que fueron ciudadanos comunes y equipos voluntarios quienes realizaron buena parte de las primeras labores de rescate durante las primeras horas críticas posteriores al terremoto. En múltiples zonas afectadas, las familias comenzaron a remover escombros utilizando herramientas improvisadas antes incluso de la llegada de maquinaria pesada o personal especializado. Desde el punto de vista político, esto tiene enormes implicaciones. Cuando la población percibe que sobrevivió gracias a sus vecinos y no gracias al Estado, la relación entre ciudadanía e instituciones cambia profundamente. La legitimidad gubernamental no depende únicamente del control político o militar. También depende de la capacidad para proteger a la población en sus momentos más vulnerables. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si el gobierno logra revertir esa percepción mediante una reconstrucción eficiente y transparente. Otro aspecto importante es el papel de la comunidad internacional. El terremoto abrió una ventana poco habitual para la cooperación internacional alrededor de Venezuela. Equipos de rescate, perros especializados, hospitales de campaña y ayuda humanitaria comenzaron a llegar desde múltiples países, incluyendo naciones que mantenían diferencias políticas importantes con Caracas. Esto demuestra que las catástrofes naturales tienen la capacidad de suspender temporalmente conflictos geopolíticos y crear espacios de cooperación que normalmente serían impensables. Sin embargo, también existe el riesgo de que la ayuda internacional termine convirtiéndose en un nuevo motivo de disputa política respecto a quién la administra, quién la distribuye y quién obtiene el beneficio político derivado de ella. La dimensión económica de la tragedia tampoco puede ser ignorada. La destrucción de viviendas, puertos, carreteras, hospitales, redes eléctricas y edificios públicos representa miles de millones de dólares en pérdidas directas e indirectas. Muchas empresas probablemente no volverán a abrir sus puertas y miles de trabajadores podrían perder definitivamente sus empleos. La reconstrucción exigirá inversiones gigantescas en un momento en que el país todavía enfrenta enormes limitaciones financieras. Esto podría obligar a Venezuela a buscar nuevas alianzas internacionales, renegociar compromisos económicos o abrir espacios de cooperación que antes parecían políticamente imposibles. Quizás el elemento más importante de todos sea el psicológico. Las sociedades cambian después de las grandes tragedias. Después de un terremoto de esta magnitud aparecen nuevas prioridades, nuevas sensibilidades y nuevas demandas ciudadanas. Muchas personas dejan de preguntarse quién ganó la última elección y comienzan a preguntarse quién será capaz de reconstruir hospitales, viviendas y escuelas. La política cambia porque cambian las preocupaciones de la población por
Eso algunos analistas consideran que el terremoto podría convertirse en el acontecimiento que redefina completamente el panorama político venezolano durante los próximos años.